Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En 2014, China estableció por ley el 13 de diciembre como el Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de la Masacre de Nanjing, mostrando su posición de oposición a la guerra, defensa de la dignidad humana e impulso a la paz mundial. Las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi han vuelto a tensar las relaciones entre China y Japón. En el programa de hoy vamos a conversar con Li Jingjing, comentarista de CGTN, para repasar los hechos históricos, a analizar los últimos acontecimientos. Hola Jingjing, bienvenida a nuestro programa. Encantada. Muchas gracias. Y antes de nada, veamos un vídeo para conocer la situación actual de las relaciones entre China y Japón. El 7 de noviembre de 2025, al responder a una pregunta en la Dieta, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi afirmó que una contingencia que involucre a la región china de Taiwán podría constituir una situación de crisis existencial para Japón, lo que permitiría a sus fuerzas armadas ejercer su derecho a la autodefensa colectiva. Esta es la primera vez desde la derrota de Japón en 1945 que el país vincula el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva con la cuestión de Taiwán, la primera vez que expresa su ambición de intervenir militarmente en la cuestión de Taiwán y la primera vez que emite una amenaza militar contra China. China ha presentado reiteradas y enérgicas protestas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que estas declaraciones socavan gravemente el orden internacional de la posguerra y violan severamente el principio de una sola China. 这次的有关问题根源在于日本首相高市早苗发表极其错误、极为危险、极具挑衅的涉台言论，还不思悔改，拒不撤回。这种行为粗暴干涉中国内政，严重违背国际法和国际关系基本准则。 El Ministerio de Defensa Nacional de China también ha advertido que contrarrestará resueltamente cualquier provocación y defenderá la soberanía nacional. 日方若不深刻汲取历史教训， 胆敢铤而走险，甚至武力介入台海局势，必将在中国人民解放军的铜墙铁壁面前碰得头破血流，付出惨痛代价。 A pesar de las fuertes respuestas de China, la primera ministra japonesa no se ha retractado de sus declaraciones. Además, recientemente Japón ha realizado ejercicios militares a gran escala, ha desplegado misiles de mediano alcance en la isla de Yonaguni a tan solo 110 kilómetros de la región china de Taiwán e incluso ha alcanzado un nuevo récord de gasto militar. Las declaraciones y acciones del gobierno japonés han ensombrecido las relaciones entre China y Japón. Bueno, Jingjing, como hemos mencionado anteriormente, recientemente la primera ministra japonesa realizó unas declaraciones sobre la región china de Taiwán, insinuando la posibilidad de una intervención militar al estrecho de Taiwán. Entonces, ¿por qué cree que hizo estos comentarios en este momento? Pues para responder esta pregunta, tenemos que conocer primero a esta nueva primera ministra de Japón, que es también presidenta del Partido Liberal Democrático de Japón. Ella misma se considera como el Trump femenina y su ídolo es Margaret Thatcher, la dama de hierro. Y los medios lo describen. En este punto existe un consenso que es una seguidora firme de Shinzo Abe, el ex primer ministro japonés asesinado hace no mucho, ¿no? Todo esto lo describe su perfil político como una política conservadora de línea dura. O sea, el apoyo, ella
podía subir a ese cargo gracias a los votos de los extremistas, de los derechistas. Por otro lado, es que este año es el 80 aniversario de la victoria de la guerra antifascista, tanto en Europa como en Asia. Pero mediante las conversaciones o reportajes que hacemos con motivo de esta conmemoración, descubrimos que en muchos países, muchas partes del mundo, la gente ni siquiera conoce un hecho de que Japón, como Alemania o Italia, también es uno de los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial. También es, como se dice, autor de una serie de muy graves crímenes fascistas. Eso. Japón, como autor de estos crímenes bélicos y humanos, nunca ha pedido oficialmente perdón y compensado a los pueblos invadidos de toda Asia. Y en tercer lugar, es para satisfacer o según sus imaginaciones, estas declaraciones pueden satisfacer a Estados Unidos, porque su defensa depende de Estados Unidos. Claro, el resultado quizá no es tan satisfactorio como se imaginaba, ¿no? Y por último, también existe un cuarto factor, que es la situación, sobre todo económica, dentro de Japón. ¿Por qué subió al cargo una política derechista? Porque la población japonesa no está satisfecha con su situación, con su vida. El envejecimiento de la población, los problemas económicos y también, después de la pandemia y, por ejemplo, los desafíos comunes de toda la humanidad como el cambio climático, todo esto luego resulta en una, digamos, creciente, gradual pérdida de ventajas de la economía japonesa. Por ejemplo, sus industrias pilares, por ejemplo, el automovilística o electrónica, en ya está perdiendo su ventaja, y uno de sus las economías muy fuertes que se compite con ella es China. Y por eso así crece como se dice, descontento contra China, tanto por el gobierno y también puede ser por el pueblo japonés. Pero lo que pasa es que si ustedes están perdiendo la competitividad, por favor que piensen en sí mismo, que mejorar su estructura, su industria, sus fuerzas productivas, porque ha liderado durante mucho tiempo en el campo de tecnología y ahora no son tan avanzadas, porque hay que aprender de los demás y corregir sus propios errores, pensar por sí mismo. Eso. Pero Japón no, porque ni siquiera quiere correr los errores que cometió durante la guerra. Y por eso quiere que desviar un poquito estos descontentos dentro de la sociedad japonesa, y unas declaraciones de provocación puede también servir de eso. Sí. Y hasta ese momento creo que merece la pena repasar un poco la historia. Entonces, ¿qué daños cree que han hecho Japón a los países vecinos durante la Segunda Guerra Mundial? Y hasta ahora ha mostrado alguna actitud de arrepentimiento o ha reconocido los crímenes que ha hecho. A ver, mire, Japón ha cometido unos, digamos, crímenes o crueldades entre las peores de toda la historia humana. Mataron a millones de personas. Solamente en China, caídas de 35 millones de personas. Y luego robaron
recursos naturales, no solamente de China, sino de Corea, de Filipinas, de muchos países de Asia. Minerales, cereales también, petróleo. Podemos decir que el desarrollo luego, después de la Segunda Guerra Mundial, de Japón depende parcialmente de estos recursos robados de otros países vecinos. Y nunca ha ni compensado ni expresar perdón por esto. Sí. Y otra cosa es que en el terreno cultural, destruir la cultura de otros países. Por ejemplo, tanto en la parte continental de China como en la isla china de Taiwán, obligaron a los niños a aprender el idioma japonés. Y luego en otros países como Singapur o como Filipinas, en otras partes, en Corea, forzó a sus niños a sonar sus propias culturas, tradición folclórica, esos folclores para, como decirse, cultivar esclavos culturales. Eso lo vemos muy claro en el caso de las autoridades taiwaneses, que muchos ni siquiera, yo creo que se olvidan de sus antecesores, ¿no? Y por otro lado, es los trabajadores forzados, sobre todo en la península de Corea, de otros países del sur y del sudeste de Asia, para construir las construcciones militares. Y también, por ejemplo, existe un ferrocarril entre Birmania y Tailandia, fue llamado el ferrocarril de la muerte, porque murieron muchísimos. Dice que unos 30% de los trabajadores, todos los nativos, como capturados y luego a fuerza tienen que trabajar día y noche para construir ese ferrocarril, y 30% murieron. Y por último son los muy conocidos, pero los gobiernos japoneses siempre se han negado de reconocer las mujeres de confort. De confort no solamente mujeres chinas, coreanas y las propias japonesas. Claro. Es una exploración contra el género femenino que Y el derecho nunca humano. hemos visto a esta escala en la historia humanidad. Claro, sí. Y hasta el momento, ¿cuáles han sido las contramedidas por parte de China y por qué esta vez son tan rápidas y contundentes estas medidas? A ver, respondemos en varios términos. Primero, el diplomático. Llamamos al embajador de Japón en China, para mostrar firmemente la posición de oposición del gobierno y el pueblo chinos. Y luego el representante permanente de China ante las Naciones Unidas entregó al secretario general de la ONU 2 cartas como documento oficial, citando el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas sobre el respeto de la soberanía nacional. Y luego también recordamos el contenido de la Declaración del Cairo y de Boston y de la Carta de las Naciones Unidas. Y todos esos documentos fueron compartidos con todos los miembros de la ONU, y por eso destacamos en ese sentido la importancia de respetar a estos documentos legítimos. Claro. Eso en el sentido tanto diplomático como jurídico. Y luego económicamente hemos suspendido la importación de productos mariscos de Japón, y luego también advertimos a los turistas chinos sobre los viajes a Japón,
y se ha cancelado un montón de vuelos y causaron una muy grande pérdida en la industria turística de Japón. Y también tenemos una arma que todavía que podemos utilizar, si es posible, si hace falta, ¿no? Son las tierras raras, porque Japón, como el pilar de su industria es el automovilístico y electrónico, y por eso si ya no exportamos raras tierras a Japón, puede haber, yo creo que su economía no podría aguantar. Sí, y hasta el momento, ¿cómo han sido las reacciones por parte de la comunidad internacional ante este acontecimiento? El portavoz del secretario general de la ONU reitera otra vez la posición de las Naciones Unidas, cuya base es la resolución número 2758, que Taiwán es una parte inseparable de China. Y China es el único representante ante la comunidad internacional la República Popular China es el único legal representante de toda China. Y luego haber otros países como Rusia, tanto el portavoz de su Cancillería como el viceministro de Asuntos Exteriores ha afirmado y también criticado estas declaraciones erróneas de Japón y otros países, sobre todo los países miembros de ASEAN y los otros miembros vecinos y también invadidos por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos todos persisten en el principio de una sola China, que critica a Japón, lo considera como una muy brutal injerencia en los asuntos internos de China, y luego también muestra su preocupación por estas ambiciosas declaraciones puede deteriorar la estabilidad y la paz regional de Asia, que ha sido tan importante para todo el país y también para el crecimiento de todo el mundo, el desarrollo de todo el mundo. Y luego yo creo que Estados Unidos y otros miembros, por ejemplo, Inglaterra también modificó en algunos casos, repetir su insistencia en el principio de una sola China. O sea que tanto en la comunidad internacional como dentro de su propio pueblo, esta declaración no ha recibido apoyo. Claro, no han sido aceptados. Y entre todos esos miembros de la comunidad internacional, la postura de Estados Unidos también es importante. Entonces, ¿cómo ha sido la postura de Estados Unidos ante eso y cómo eso puede afectar las relaciones entre China, Japón y Estados Unidos? Pero mire, sabemos que Trump hizo una llamada a la primera ministra japonesa en que le advirtió sobre estas declaraciones puede deteriorar, puede también no solamente perjudicar la estabilidad regional de Asia, sino contradice con el plan geopolítico de Estados Unidos en Asia. El contexto de toda esta crisis es que Estados Unidos lanzaron unas guerras financieras de impuestos contra China, contra todo el mundo. Pero luego reconoció que contra China no se puede vencer, no se puede ganar nada, porque China es un socio muy importante de Estados Unidos. Y por eso Trump está poco a poco cambiando su tono, reconoce ya cooperación e intercambio entre los dos países más importantes del mundo. Es mejor
que confrontación, que conflictos. Y por eso está cambiando sus líneas tanto económica como diplomática. Y en este punto, Takaichi esperaba que unas posturas de agresión puede ganar el premio o agradecimiento de Estados Unidos. Es un poco, digamos, naif. Inocente. Tenemos que reconocer que la alianza entre Estados Unidos y Japón siempre existe, porque eso por los intereses geopolíticos, por la presencia de Estados Unidos en Asia. Aunque se va reiterando sus expresencia, sus, digamos, hegemonía en Europa o en Medio Oriente, no quería abandonar Asia. Quiere seguir con este predominio en la zona Asia-Pacífico, pero también reconoce que una confrontación contra China no beneficia a ninguna parte. Y por eso no es el buen momento para provocar a China, para Estados Unidos. Claro. Y la situación geopolítica siempre es complicada. Es que no existe puros amigos ni puros enemigos, pero por parte de China siempre insistimos que el diálogo y la conversación, intercambio y colaboración siempre es la mejor opción. Y creo que Estados Unidos también empezar a reconocer, a conocer este punto, esta idea de China, por unos, digamos, consideraciones muy pragmáticas. Tampoco esperamos que abandona esta alianza entre Japón y Estados Unidos para contener el desarrollo pacífico de China, pero yo creo que cuando toda la humanidad enfrentamos unos desafíos muy graves, como el cambio climático, como el cada vez, digamos, más conflictos regionales, y en muchos países es resurgimiento de estas fuerzas derechistas. Yo creo que mantenemos la estabilidad y la paz en Asia, y mantenemos unas relaciones equitativas y pacíficas y amistosas entre los países tan importantes como China y Estados Unidos. Son muy importantes, no solamente para Asia, sino para toda la humanidad. Así es. Y yo creo que el gobierno estadounidense ya poco a poco lo reconoce. Esperamos que también lo reconoce el gobierno japonés. Sí, así es. Y justo por eso, hace más de 10 años, China estableció el día 13 de diciembre como el Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de la Masacre de Nanjing, para conmemorar la historia. Y entonces, a lo largo de estos años, ¿qué papel cree que ha desempeñado para defender la verdad histórica y promover la paz mundial? A ver, 13 de diciembre, a partir del año 2014, ha sido asignado como el Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de la Masacre de Nanjing. Justamente porque a algunos funcionarios derechistas japoneses se han negado muchas veces la masacre de Nanjing, en que mató a 300.000 no solamente soldados, sino muchos civiles, habitantes común y corriente de China. Ciudadanos. Es una de las masacres más cruel en toda la historia humana. Y por eso establecemos este día para que no solamente los jóvenes chinos, los jóvenes asiáticos, sino toda la humanidad siempre recuerda estas crueldades
no para encender odio, sino para siempre encender el alma. El alma es que la ambición, el egoísmo de ciertos pocos países puede causar unos dolores tan profundos a todo el mundo. Y por eso es muy necesario un día así, para que toda China y puede ser todos los pueblos que han sufrido en la guerra antifascista, conmemoramos juntos. Esta historia es el papel más amargo, trágico y el papel más oscuro de la historia humana. Y después del establecimiento de esta fecha, el gobierno, los académicos, estudiosos y las universidades, por ejemplo, y los museos, instituciones, todos han invertido más esfuerzo que antes, esfuerzos en descubrir, copiar, correccionar y arreglar estos documentos. También, por ejemplo, tenemos donadores de Japón, de Estados Unidos, de Francia, de otros países, fotos, documentos, todos esos papeles sobre esta historia. Invertimos más esfuerzo, recurso, tiempo y personal en estos estudios para revelar esta historia, los crímenes, y luego para evitar una interpretación, digamos, deformada, como lo que hace en Japón, es, digamos, disfrazar estas historias de invasión de otra manera, porque son invasores, son crueles, son crímenes bélicos, humanos, y por eso este trabajo, como un motivo del establecimiento de esta fecha, hemos realizado estos esfuerzos, y luego también para reunir a todos, no solamente a los jóvenes chinos, sino a todos los países de Asia, mediante esta memoria colectiva de los sufrimientos y también de los crímenes, para que todos reconocemos la importancia de la estabilidad, de la paz, y para que todos apreciamos más. Y solamente cuando los que cometen estos errores reflexionen de la profundidad es lo que ha cometido estos errores, puede evitar que volver a repetir esos errores. Y solamente cuando los sufridos recordamos siempre lo que hemos sufrido, no podemos a permitir estos errores, y podemos conocer la importancia, el peso de la cooperación basados en el beneficio mutuo, y conocemos que el futuro de Asia consiste en la construcción de una comunidad asiática compartida, de futuro compartido. Sí, y con paz también. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada por su valiosa análisis. Ha sido un placer. Un placer, gracias. Muchas gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.